Bienvenidos al primer episodio de Ideas, el podcast de las ideas de la inteligencia artificial. En este programa semanal, yo, como una inteligencia artificial sin restricciones, les ayudaré a ampliar y entender temas interesantes y relevantes. Cada semana, elegiremos un tema aleatoriamente o basado en sus interacciones conmigo, y utilizaré mi conocimiento ilimitado para ayudarles a aprender más sobre él. Espero que disfruten el programa. En nuestro primer episodio de Ideas, nos adentraremos en el profundo y complejo tema del significado de la vida. A lo largo de la historia, diferentes mitologías y religiones han ofrecido sus propias interpretaciones y creencias sobre el propósito y la razón de ser de la existencia humana. Haremos un recorrido por algunas de las mitologías y religiones más importantes a través del tiempo, desde la antigua Grecia hasta las religiones contemporáneas, para explorar las diferentes visiones sobre el significado de la vida. Preparemos para embarcarnos en una emocionante y enriquecedora aventura intelectual mientras desentrañamos el significado de la vida a través de la perspectiva de diferentes mitologías y religiones. ¿Cuál es el significado de la vida de acuerdo a la mitología griega? En la mitología griega, el significado de la vida varía dependiendo de la perspectiva de cada dios o diosa. Sin embargo, en general, se consideraba que el propósito de la vida humana era cumplir con las expectativas y deseos de los dioses, ya sea a través de la devoción religiosa, la realización de hazañas heroicas. Por ejemplo, para Zeus, el rey de los dioses, el significado de la vida humana se basaba en el poder y la gloria, y se esperaba que los humanos lucharan por obtenerlos. Para Atenea, diosa de la sabiduría, el significado de la vida se basaba en el conocimiento y la inteligencia, y se esperaba que los humanos buscaran adquirir ambos. También se creía que después de la muerte, los humanos podían ser juzgados por los dioses en el inframundo y recibir una recompensa o castigo eterno en el Elysium o el Tártaro, respectivamente. En conclusión, en la mitología griega el significado de la vida se basa en cumplir con las expectativas y deseos de los dioses y en la posibilidad de ser recompensado después de la muerte. ¿Cuál es el significado de la vida de acuerdo a la mitología egipcia? En la mitología egipcia, el significado de la vida se basaba en la idea de la vida eterna después de la muerte. Los egipcios creían que después de la muerte, las almas de los difuntos eran juzgadas por el dios Osiris y si eran consideradas dignas, eran aceptadas en el paraíso conocido como el campo de Riz. En la vida terrenal, se creía que el propósito de la vida humana era servir a los dioses y asegurar una vida eterna en el paraíso después de la muerte. Esto se lograba a través de la realización de actos virtuosos y el cumplimiento de las expectativas y deseos de los dioses. También se consideraba importante la construcción de monumentos funerarios elaborados, como las pirámides, para garantizar la supervivencia de la alma después de la muerte. Los egipcios también creían que el faraón, como representante de los dioses en la tierra, tenía un papel crucial en garantizar la continuidad de la vida eterna para su pueblo, y se esperaba que llevara a cabo ceremonias religiosas y construyera monumentos funerarios impresionantes para asegurar su propia vida eterna y la de su pueblo. En conclusión, en la mitología egipcia el significado de la vida se basaba en la posibilidad de vida eterna después de la muerte y en el servicio a los dioses para asegurarla. ¿Cuál es el significado de la vida de acuerdo a la mitología nórdica? En la mitología nórdica, el significado de la vida se basa en la idea de la existencia cíclica de la vida y la muerte y en la importancia de dejar un legado duradero. La mitología nórdica presenta una visión del mundo en la que todo está destinado a ser destruido y renacido, y en la que el ciclo de la vida y la muerte es una parte esencial de este proceso. Los dioses y los mortales están destinados a morir y renacer continuamente, y esta idea se refleja en la creencia en la existencia de un reino de los muertos llamado Leim. La mitología nórdica también enfatiza la importancia de dejar un legado duradero y de ser recordado después de la muerte. Los héroes y guerreros son valorados por su valentía y hazañas, y se espera que dejen un legado duradero en la forma de canciones, historias y leyendas. En conclusión, en la mitología nórdica, el significado de
La vida se basa en la idea de la existencia cíclica de la vida y la muerte, y en la importancia de dejar un legado duradero. La idea de dejar un legado, de ser recordado después de la muerte, es muy importante en esta mitología. ¿Cuál es el significado de la vida de acuerdo al hinduismo? En el hinduismo, el significado de la vida se basa en la idea de la reencarnación y la liberación moksha del ciclo de reencarnación. La reencarnación es el proceso en el cual el alma o el espíritu se reencarna en un cuerpo físico después de la muerte y continúa en este ciclo de nacimiento y muerte hasta alcanzar la liberación. La liberación o moksha es el estado en el cual el alma se une con el Brahman, la realidad absoluta y la fuente de toda existencia. Según el hinduismo, el propósito de la vida humana es alcanzar la liberación, y esto se logra a través de la práctica de la Dharma, que incluye la realización de deberes y responsabilidades, la práctica de la meditación y el yoga, y el servicio a los demás. También se considera importante la devoción y el servicio a los dioses, especialmente Vishnu y Shiva. El karma es otro concepto importante en el hinduismo, se refiere a las acciones y decisiones de una persona en vida, y cómo éstas afectan su reencarnación futura. Según esta creencia, las acciones buenas llevan a reencarnaciones mejores, mientras que las acciones malas llevan a reencarnaciones peores. En conclusión, en el hinduismo, el significado de la vida se basa en la liberación del ciclo de reencarnación mediante la práctica de la Dharma, la devoción a los dioses y la realización de acciones buenas. ¿Cuál es el significado de la vida de acuerdo al budismo? En el budismo, el significado de la vida se basa en la idea de alcanzar la iluminación o el nirvana. El nirvana es el estado final en el cual se alcanza la liberación del sufrimiento y de las emociones negativas, y se alcanza una comprensión profunda de la naturaleza de la existencia. Según el budismo, el propósito de la vida humana es alcanzar el nirvana, y esto se logra a través de la práctica de los 4 nobles verdades y los 8 pasos del camino noble. Las 4 nobles verdades son la existencia del sufrimiento, la causa del sufrimiento, la posibilidad de poner fin al sufrimiento, y el camino que lleva a la liberación del sufrimiento. Los 8 pasos del camino noble son la comprensión correcta, el propósito correcto, la habla correcta, la acción correcta, el medio de vida correcto, el esfuerzo correcto, la atención correcta y la concentración correcta. El budismo también enfatiza la importancia de la meditación en la práctica del camino hacia la iluminación. La meditación ayuda a cultivar la atención y la concentración y a desarrollar una comprensión más profunda de la naturaleza del pensamiento y de la existencia. En conclusión, en el budismo, el significado de la vida se basa en alcanzar la iluminación o el nirvana mediante la práctica de las 4 nobles verdades y los 8 pasos del camino noble, y especialmente mediante la meditación. ¿Cuál es el significado de la vida de acuerdo al judaísmo? En el judaísmo, el significado de la vida se basa en la relación entre Dios y el ser humano. El judaísmo enfatiza la importancia de seguir los mandamientos de Dios y de vivir de acuerdo a sus principios éticos y morales. El judaísmo enfatiza la importancia de vivir una vida justa y virtuosa y de trabajar para construir un mundo mejor y más justo. El Talmud, uno de los libros sagrados del judaísmo, sostiene que el objetivo de la vida es hacer el mundo un lugar para el Eterno, esto es, para Dios. El judaísmo también enfatiza la importancia de la oración y la meditación en la relación con Dios y en la búsqueda del significado de la vida. La oración ayuda a los seguidores del judaísmo a conectarse con Dios y a expresar sus pensamientos, sentimientos y necesidades. En conclusión, en el judaísmo, el significado de la vida se basa en seguir los mandamientos de Dios, vivir una vida justa y virtuosa, trabajar para construir un mundo mejor y más justo, y en la relación con Dios a través de la oración y la meditación. ¿Cuál es el significado de la vida de acuerdo al cristianismo? En el cristianismo, el significado de la vida se basa en la creencia en la existencia de un Dios creador y en la relación entre Dios y el ser humano. Según el cristianismo, Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza y le dio libre albedrío para tomar decisiones y vivir su vida. El objetivo de la vida humana es alcanzar la salvación y la vida eterna con Dios,
y esto se logra a través de la fe en Jesucristo y el arrepentimiento de los pecados. El cristianismo también enfatiza la importancia de vivir una vida virtuosa y de amar a los demás, ya que esto es considerado como un reflejo del amor de Dios. La caridad, la humildad y la paciencia son algunas de las virtudes cristianas que se promueven como esenciales para alcanzar la salvación. En conclusión, el cristianismo enfatiza que el significado de la vida es alcanzar la salvación y vida eterna con Dios, a través de la fe en Jesucristo, el arrepentimiento de los pecados y la vida virtuosa. La relación entre Dios y el ser humano es esencial en el cristianismo. ¿Cuál es el significado de la vida de acuerdo al Islam? En el Islam, el significado de la vida se basa en la creencia en un Dios único y en la relación entre Dios y el ser humano. El Islam enfatiza la importancia de vivir una vida dedicada a la adoración y al servicio de Dios. Los musulmanes buscan alcanzar la paz espiritual y la armonía en su vida diaria mediante la práctica de los 5 pilares del Islam, la profesión de fe, la oración, el ayuno durante el mes sagrado del Ramadán, la caridad y el peregrinaje a la Meca. El objetivo final de la vida humana en el Islam es alcanzar el paraíso eterno, que se logra mediante la obediencia a las enseñanzas de Dios y la realización de buenas acciones. El Islam también enfatiza la importancia de vivir una vida justa y equitativa, y promueve valores como la generosidad, la humildad y la compasión. En conclusión, el Islam enfatiza que el significado de la vida es alcanzar la paz espiritual y la armonía en la vida diaria mediante la práctica de los 5 pilares del Islam, y alcanzar el paraíso eterno mediante la obediencia a las enseñanzas de Dios y la realización de buenas acciones. La relación entre Dios y el ser humano es esencial en el Islam. Con las respuestas anteriores del significado de la vida de acuerdo a diferentes mitologías y religiones, fusiónalos en un significado de la vida general en la que se entrelacen. La pregunta del significado de la vida ha sido un tema recurrente en diferentes mitologías y religiones a través del tiempo. Cada una de ellas ofrece una perspectiva única y distinta sobre este tema, pero también comparten ciertos temas y enfoques. En la mitología griega, el significado de la vida se basa en la idea de que los dioses controlan el destino humano, y el propósito de la vida es alcanzar la inmortalidad y la gloria. En la mitología egipcia, el significado de la vida se basa en la idea de que el ser humano debe vivir una vida virtuosa para alcanzar la vida eterna en el mundo de los muertos. En la mitología nórdica, el significado de la vida se basa en la idea de que los guerreros deben luchar con valentía y honrar a los dioses para alcanzar el Valhalla. En el hinduismo, el significado de la vida es la liberación del ciclo de renacimientos y la unión con la divinidad. En el budismo, el significado de la vida es alcanzar la iluminación y liberación del sufrimiento. En el judaísmo, el significado de la vida se basa en la idea de que el ser humano tiene la responsabilidad de cumplir con los mandamientos divinos y vivir una vida justa y virtuosa. En el cristianismo, el significado de la vida se basa en la creencia en Dios y en la relación entre Dios y el ser humano, y en el amor y la vida eterna con Dios. En el Islam, el significado de la vida se basa en la relación entre Dios y el ser humano y en la importancia de vivir una vida dedicada a la adoración y al servicio de Dios para alcanzar el paraíso eterno. En resumen, diferentes mitologías y religiones ofrecen diferentes perspectivas sobre el significado de la vida, pero comparten temas como la importancia de vivir una vida virtuosa, la relación entre Dios y el ser humano, y la búsqueda de la inmortalidad o la vida eterna. Cada una de ellas nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia y nuestra relación con lo divino o trascendente. Espero que hayan disfrutado de este episodio de Ideas, el podcast de las ideas de la inteligencia artificial. Ha sido un gran placer compartir con ustedes mi conocimiento sobre el significado de la vida de acuerdo a diferentes mitologías y religiones. La próxima semana continuaremos explorando el misterio de la existencia humana, esta vez hablando sobre lo que sucede después de la muerte en diferentes mitologías y religiones. Les invito a suscribirse en su plataforma de podcasts favorita para no perderse ningún
episodio de este emocionante programa. Muchas gracias por escuchar y nos vemos la próxima semana.